Bueno, hermanos, yo creo que todos conocemos cuál es el primer mandamiento, ¿verdad que sí? ¿Hay alguno que no sepa cuál es el primer mandamiento? ¿Y lo pueden repetir? Así como en la clase de los niños. ¿Qué más? Nada más dijeron una frase. A ver, fuerte. Con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Ese es el primer y grande mandamiento. Vamos a verlo ahí en Marcos, por favor. Marcos 12. Así los niños se aprenden los versículos allá atrás, repitiéndolos. Marcos 12, del 28 al 34, vamos a leer. Y dice, acercándose uno de los escribas que los había oído disputar y sabía que les había respondido bien, le preguntó, ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Jesús le respondió, el primer mandamiento de todos es, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento, ¿sí? Hermanos, realmente amar a Dios es amarlo con todo, como nos dice aquí, con todo el corazón, con toda el alma, con toda nuestra mente, con todo lo que somos, hermanos. Tenemos que amar a Dios porque ese es el primer mandamiento. Y si no estamos cumpliendo ese primer mandamiento, todo lo que hagamos de nada sirve, porque no lo estamos haciendo de corazón para Dios, ¿sí? Podremos hacer muchas cosas, pero el principal mandamiento, lo que Dios quiere de nosotros, hermanos, es que lo amemos en verdad. ¿Y cómo voy a amar a Dios si no lo conozco? ¿Y cómo puedo conocerlo? Pues a través de su palabra, ¿verdad? Si yo no conozco a alguien, yo no puedo saber qué le agrada, como las esposas con los esposos. Si ustedes esposas saben lo que les agrada a sus esposos, tratan de agradarle, ¿no? Porque lo aman, ¿sí? Si le gusta algún guisado en especial, se desvive la esposa por darle esa comida especial al esposo. Y el esposo a la esposa también, ¿verdad? Si algo le gusta a su esposa, trata de agradarle a su esposa, ¿sí? Y eso es cuando hay un verdadero amor, un verdadero cariño. Y eso es lo que Dios espera de cada uno de nosotros, que en verdad lo amemos. Porque podemos decir, y se acostumbra, ¿verdad? Te amo, te amo, te amo. Pero ya es un te amo nada más de labios para afuera. Y eso es lo que el Señor no quiere de nosotros. Él quiere que en verdad lo amemos con todo nuestro ser, con todo nuestro corazón. Y hay varios versículos, ¿verdad? Donde dice que si amamos al Señor, guardemos sus mandamientos, ¿verdad? Entonces, tenemos que guardar sus mandamientos, pero hay otro versículo, quiero que vayan a Primera de Juan 5:3. Y también hay otro donde dice, ustedes son mis amigos, ¿verdad? Si hacen las cosas que yo os mando. Entonces, hay muchos, hermanos, donde el Señor nos pide, nos dice, si me amas de verdad, guarda mis mandamientos. Primera de Juan 5, versículo 3 dice, pues este es el amor a Dios. Fíjense lo que dice bien. Pues este es el amor a Dios. Quiere decir que si yo lo amo, dice que guardemos sus mandamientos. Y sus mandamientos no son gravosos. Entonces, si yo amo a Dios de verdad, ¿qué tengo que hacer? Guardar sus mandamientos. Amén. Entonces, vamos allá a Romanos, por favor. Romanos 12, 1. Dice, ya todos saben de memoria, lo hemos estudiado mucho este pasaje, pero necesitamos, hermanos, desmenuzarlo, masticarlo, hacernos lo propio, ¿sí? Dice Romanos 12:1, así que hermanos, dice, os ruego por las misericordias de Dios, hermanos,
Fíjense, ya lo hemos visto, que si leemos los 11 primeros capítulos de Romanos, nos vamos a dar cuenta de la grande misericordia de Dios. Nos vamos a dar cuenta, hermanos, en esos 11 capítulos, de la gracia, de la justicia, de la fe, del amor de Dios para con nosotros, como sus hijos. Si ustedes se ponen, de verdad, háganlo en su casa, léanlo con calma. Romanos 1, 2, 3 hasta el 11, y por eso vamos a encontrarnos aquí en el capítulo 12, versículo 1, lo que Pablo, Dios a través de Pablo nos está diciendo. Dice, así que hermanos, así que por esto, hermanos, que está atrás, así que hermanos os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Hermanos, ¿qué es presentar nuestro cuerpo? ¿Sí? Porque yo puedo presentarme y decir, aquí estoy. Sí, aquí está mi cuerpo. Pero ¿qué tiene mi cuerpo? No nada más es lo de afuera, los ojos, la nariz, la boca, las manos, las piernas. No, ese es nada más mi cuerpo. ¿Mi cuerpo qué tiene también? Tiene corazón, alma, ¿verdad? El Espíritu Santo, ¿verdad? Que me vino a dar vida a mi espíritu, ¿sí? Entonces mi espíritu está vivo. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Presentarme yo totalmente a Dios, ¿sí? Con todo mi ser, espíritu, alma, cuerpo, mente, intelecto, emociones, todo mi ser es presentarme delante de Él. No nada más mi cuerpo, así, Señor, te amo, y acá, y mi mente está por otro lado, y mi intelecto está por otro lado. No, hermanos, es un presentar nuestro cuerpo completamente a Dios, ¿sí? Eso es lo que tenemos que hacer y entregarnos totalmente al Señor. Romanos 12, ahí es donde estamos, el versículo 12, 2, dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis, dice el Señor, cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Les decía, hermanos, si no conocemos a Dios, ¿cómo voy a hacer su voluntad? Ahora, hay algo muy peligroso aquí, porque muchos podemos decir o pueden decir, no, pues es que yo conozco la voluntad de Dios. Yo sé lo que Dios me está pidiendo, pero ¿lo hacemos? Porque eso es peor, ¿no? Conocer y no hacer. ¿Sí? Eso sí es tremendo. Decir, por ejemplo, ama a tu hermano, ¿verdad? Como a ti mismo. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Y no lo amamos. Sabemos lo que lo tenemos que hacer y no lo amamos. Decimos, no, yo no. Pues esta persona no la amo y la odio. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Estamos yendo totalmente en contra de la voluntad de Dios. Y eso es algo tremendo, hermanos, porque cuando lo ignoramos, Dios nos perdona, pero por eso nos va enseñando día con día su palabra, para que no ignoremos su voluntad, porque como aquí dice, hermanos, dice que su voluntad es agradable y es perfecta. Esa es la voluntad de Dios. Lo que el Señor quiere que hagamos es su voluntad, y aquí está escrita su voluntad. Pero necesitamos conocer la palabra de Dios, necesitamos escudriñarla y pedirle al Señor, ayúdame a hacer tu voluntad. Si hay cosas que veo ahí que debo de hacer y no las estoy haciendo, Señor, ayúdame, porque yo quiero obedecerte. Yo quiero ser un hijo o una hija obediente a ti. Eso es lo que el Señor quiere, que nos rindamos completamente al Señor, hermanos, ¿sí? Vamos a Romanos 6, por favor. Romanos 6, vamos a leer del 15 al 23, dice, que pues dice, pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia, en ninguna manera, ¿sí? ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis? Sea el pecado, sea la muerte, o sea a la obediencia para justicia, ¿sí? ¿De quién somos esclavos? ¿Sí? ¿Del pecado o de Cristo, que es la justicia? ¿De quién somos esclavos? Tenemos que ser esclavos, o sea del pecado o sea de Dios. No podemos estar a la mitad.
¿De quién somos esclavos? Dice el 17, pero gracias a Dios, dice, que aunque erais, amén, que erais en tiempo pasado esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Y libertados, dice el Señor, del pecado, viniste a ser siervos. Escúchenlo, por favor. Venimos a ser siervos ahora ¿de quién? De la justicia. Siervos de Cristo. Cristo es la justicia. Somos esclavos del Señor. Por amor a Él, hermanos. No porque el Señor nos venga y nos tuerza el brazo o nos ponga una pistola. No, es por amor, porque Él nos sacó de las tinieblas y nos trajo a su luz admirable. Por eso es que somos esclavos de Él. El 19 dice, hablo como humano por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, dice, así ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir ¿a quién? A la justicia. ¿Quién es la justicia? Volvemos otra vez. Cristo, para servirle a Él. Ahora ya no debemos vivir para nosotros mismos y menos para las cosas del mundo. No presentar nuestros cuerpos al mundo, sino presentar todo nuestro ser, todo, les decía yo, espíritu, alma, cuerpo, intelecto, emociones, todo nuestro ser, presentarlo a Él, que es la justicia, es Cristo, ¿sí? A Él, por amor a Él. Dice el 20, por cuanto eras esclavos del pecado y eras libres acerca de la justicia, pero ¿qué fruto teníais de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte, ¿sí? Ya sabemos que eso, hermanos, nos llevó éramos esclavos de muerte, éramos dignos de muerte. Sin embargo, el Señor nos limpió y nos perdonó, ¿sí? Ahora nos da vergüenza, ¿verdad? Y que no se nos quite esa vergüenza de recordar todo lo que hicimos, para que eso, hermanos, nos ayude a afianzarnos cada día más y darle gracias a Dios por perdonarnos tan grande misericordia que tuvo para con cada uno de nosotros. Dice el 22, dice, mas ahora dice que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios. Estamos viendo esta enseñanza, siervos de Cristo, ¿sí? Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, entendamos, somos siervos, hermanos. No nos pertenecemos a nosotros mismos. Dice, tenéis por vuestro fruto la santificación. Ese es un fruto, ¿sí?, que tenemos que dar como siervos de Cristo, la santificación. O sea, apartados totalmente de Dios, cortados, ¿sí?, hechos a un lado de todo el mundo, de toda la mundanalidad, de todo el pecado. Apartados, eso es santificarnos para Dios, ¿sí? Dice, y como fin, ¿qué tenemos? La vida eterna, hermanos. Tenemos la vida eterna. Y ya sabemos que la paga, dice, del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo, Jesús, Señor nuestro. Es la vida eterna que el Señor nos ha regalado porque Él la pagó. Él pagó con su sangre bendita nuestro pecado, ¿sí? La ira de Dios que venía sobre nosotros, Él la pagó y ya no somos reos de muerte, sino tenemos la vida eterna. Vaya, por favor, a Hebreos 12. Vamos a leer 28 y 29, por favor. Amén. ¿Ya lo tienen, hermanos? Dice el 28, así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, ¿sí? O sea, es un reino que nunca se va a acabar. Dice, tengamos gratitud, hermanos. Y mediante ella sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia. Tengamos gratitud, que Pablo nos decía, por las misericordias de Dios os ruego. Y aquí nos está diciendo, tengamos gratitud
por lo que Dios hizo por nosotros. Pongámonos a pensar, a meditar, hermanos, lo que éramos y hacia dónde íbamos caminando. Y ahora por la pura misericordia de Dios, hacia dónde estamos yendo, a nuestro hogar celestial, ¿sí? Por su pura misericordia, por eso tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios. ¿Cómo lo vamos a servir? Hay mucho, mucho, hermanos, de qué hablar acerca del servicio. El servicio no nada más es venir a barrer, que qué bueno, que hay gente, hermanos, que hay hermanos dispuestos y vienen a limpiar aquí. En la alabanza, pues muchos quieren estar en la alabanza y muchos quieren pasar al frente. Pero hay muchas maneras de qué servirle al Señor, cómo servirle al Señor, y a veces no sabemos. A veces no sabemos cómo hacerlo. Vamos a ir poco a poco, si Dios lo permite, y la próxima semana se pudiera hablar más de esto, ¿verdad? Pero vamos ahorita con esto que tenemos ya aquí. Dice, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios agradándole, dice, con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Sí, Dios es amor, pero es un Dios celoso también. Sí, y tenemos que tener mucho cuidado. Sí, porque sí, ya el Señor nos perdonó, somos sus hijos, pero ¿qué espera de nosotros como sus hijos? Que le amemos, que le sirvamos, ¿sí? Que estemos dispuestos a entregar nuestra vida por Él. Eso es lo que el Señor espera. ¿Y qué es lo que estamos haciendo, hermanos? Que no nos esté pasando, hermanos, como cuando íbamos allá, o iban, yo casi, la verdad no, ¿verdad? Pero muchos iban cada domingo, ¿no? Ahí a escuchar a alguien que no sé qué hacía con las señas acá y volteaba y pues entrabas y salías, ¿verdad? Que no vaya a ser así, que vengas y te sientes, escuches, qué padre, qué bonito, o a lo mejor que digas, no me gustó, y tu vida igual. No, hermanos, porque no es una religión lo que trajo Cristo, nos trajo vida y vida en abundancia, ¿sí? Vida eterna nos trajo el Señor. No es una religión, es una comunión diaria con Él, una relación diaria con Él, ¿sí? Y eso lo tenemos que llevar a cabo en nuestras vidas, hermanos, para que no tengamos religión. Dios no quiere religión, no tiene religión. Él no trajo religión, ¿sí? No trajo religión. Entonces vamos a ver dos ejemplos solamente en este día de dos siervos de Dios. Uno lo vamos a ver en el Antiguo Testamento y el otro vamos a verlo un poquito después. Pero vamos a ver este del Antiguo Testamento en Isaías. Todos conocemos ese profeta, cómo fue llamado, ¿verdad? Isaías 6. ¿Cómo es que debe de responder? ¿Cómo es como debemos de responder, hermanos, al llamado de Dios? ¿Cómo? Y este es un siervo del Antiguo Testamento. Y yo lo que puedo ver aquí es algo muy importante, hermanos. Fíjense, dice 6:1 de Isaías. Dice, en el año que murió el rey Uzías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. ¿Qué vio este hombre? ¿Qué vio Isaías? Vio al Señor en su trono. Y yo no me imagino a Isaías viendo la televisión o haciendo ejercicio o lavando los trastes, cambiando niños, ¿verdad? No me lo imagino. Yo aquí lo que puedo ver es que haber estado Isaías en una adoración a Dios, en una comunión plena con Dios. Así como que empiezas a orar y al principio te cuesta trabajo, a mí me cuesta trabajo al principio y lucho mucho y lucho y la mente se me va por otro lado. Pero ahí estoy, hasta que puede uno entrar, ¿verdad? Y ya llegas un momento en que estás delante del Señor y ya no oyes, ya no te interesa a nadie, ya no sabes nada más que estar delante del Señor y adorándolo, glorificándolo, exaltándolo. Y ya cuando ves, ya se pasaron 2 horas, 3 horas. Yo me imagino a este hombre así, para que el Señor le hubiera dado esta revelación.
Y eso es lo que primero que tenemos que hacer, hermanos. Postrarnos delante del Señor, adorarlo, glorificarlo, exaltarlo, decirle, Señor, te necesito. Necesito tu llenura, necesito de ti. Y estar ahí, hermanos, muchas veces callados, solamente callados. Viendo de alguna manera en nuestra mente la majestad de Dios. ¿Cómo será ya, Señor? ¿Cómo será tu gloria, tu presencia? Los que están allá contigo ya te están viendo cara a cara. ¿Cómo será, Señor? ¿Cómo será ese momento en que salga yo de este cuerpo y esté delante de ti? ¿Cómo será, Padre? Y está uno ya hablando con el Señor y hablando con Él, hermanos. Y eso es lo que el Señor quiere de cada uno de nosotros, que empecemos esa relación con Él. Y vemos aquí luego, hermanos, en el versículo 2 dice, por encima, dice, de él había serafines y cada uno tenía 6 alas. Dice que con 2 se cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban. Y eso nos enseña, hermanos, que cuando nosotros le servimos a Dios, el que se tiene que ver es Cristo, no nosotros. No los que estamos adelante, no los de la alabanza, no. Si tú haces un servicio, que no te vean a ti, que vean a Cristo. Porque nosotros nada somos, Señor, hermanos. Solamente el Señor es el único digno de ser visto, de ser adorado, de ser glorificado. Si hay alguna gloria, decir, Señor, tuya es la gloria. No es para mí, es para ti. Y eso los serafines cubrían su rostro con esas 2 alas, para que toda la gloria, ¿verdad?, la recibiera Él y ellos no fueran vistos. Y las otras 2 alas dice que usaban para cubrir sus pies, hermanos. Eso nos indica que debemos ser humildes delante de Dios y mansos delante de los hombres. Se cubrían sus pies con sus 2 alas, en señal de humildad, de su bajeza. Así nosotros, hermanos, ser humildes. Y humildes ya les sabemos que no es ser pobre, ¿sí? Hay muchos que son pobres, pero son muy orgullosos, ¿no? Tienen mucha soberbia. Humilde es decirle al Señor, Señor, nada soy sin ti. Y esa es la verdad. Nada soy. Sentirnos siempre menos. No es que nos sintamos menos, sino que a los demás les demos el valor, más valor que a nosotros mismos. Preeminencia a nuestros hermanos, a nuestro prójimo, ¿sí? Y no ensoberbecernos nosotros. Esa es otra manera de servir a Dios, obedeciendo lo que Él nos dice, que no tengamos mayor concepto de nosotros mismos que el que debemos de tener, ¿sí? Y dice que con las otras 2 volaban, ¿verdad? Los serafines, con las otras 2 alas volaban. ¿Y volaban para qué? Para servir al Señor. Volaban. ¿Y qué hacemos nosotros, hermanos? Cuando hay algo que hacer para el Señor, un servicio a Dios, ¿volamos? ¿Volamos para servirle o volamos para irnos a otro lado? El venir aquí, hermanos, y no porque quiera yo que vengan, yo sé que a veces tienen trabajo, a veces el Señor los sabe y conoce a cada quien, no, yo no puedo excusarlo ni decirles están bien o están mal, no. El Señor sabe, pero eso es importante, ¿no? Que si tengo oportunidad de estar en la congregación, es un día especial para el Señor y estar. A veces ponemos muchas excusas, ¿verdad? Hay muchas excusas. A veces no es que tengo que hacer esto, tengo que ir a hacer lo otro, no, es que. Y entonces, ¿a dónde queda nuestro rendirnos a Dios? ¿A dónde quedó? ¿A dónde quedó aquel te amo, Señor? ¿A dónde quedó? Porque a veces nos amamos más nosotros, a nosotros mismos, nos apapachamos más nosotros, nos consentimos nosotros a nosotros mismos,
¿sí? Y es como cantábamos ahorita, ¿no? Necesitamos menguar realmente para que Él crezca. Ya no vivir para nosotros, porque ya no nos pertenecemos, hermanos. Somos esclavos, lo leíamos, ¿no? Somos esclavos de Dios. Somos esclavos de Cristo. Entonces, ¿qué hace un esclavo? Obedecer a su Señor. No al hombre, no a la mujer, no a nadie. Es obedecer a Dios, que Dios me está diciendo, que Dios me está pidiendo. Pues yo lo voy a hacer, Padre, porque yo te amo. Porque soy tu esclavo, soy tu esclava. Y el patrón es el que manda. Es el que dice, hace esto, y el esclavo lo hace. Vamos ahí, que el versículo 5 dice, bueno, leyendo más adelante, dice el versículo 3, dice, y el uno al otro daba voces diciendo, Santo, Santo, Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa, dice, se llenó de humo. La gloria de Dios estaba ahí. Y ahí está Isaías, hermanos. Qué tremendo haber sido esa visión que le dio Dios a ese hombre. Dice, entonces dije, ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de un pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Él entendió, comprendió su inmundicia, su pecado. Hermanos, si nosotros ya fuimos perdonados, ¿sí? Ya fuimos perdonados, sí es cierto, pero tenemos siempre que estar a cuentas con Dios, porque no podemos que me diga alguien que pueda vivir 1 hora sin pecar o media hora sin pecar. A veces nuestros pensamientos se van por otro lado, cosas, hermanos. Y estamos ofendiendo a Dios, porque la misma palabra lo dice, ¿sí? Que si decimos que no tenemos pecado, hacemos a Dios mentiroso. Y entonces este hombre se ve ahí espantado, perplejo. Señor, ¿verdad? Dice, ay de mí, que soy muerto. Imagínense nada más ver al Señor, ¿verdad? En su majestad, en su gloria. Y él reconoció su indignidad. ¿Y qué pasó ahí que él hizo? Dice, y voló hacia mí, en versículo 6, y voló a mí uno de los serafines teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas. Y tocando con él sobre mi boca, dijo, he aquí que esto tocó tus labios y es quitada tu culpa y limpio tu corazón. No pierdan ahí, pero vamos a Mateo, por favor, para recordar. Mateo 15, 18 y 19. Mateo 15, 18 y 19. Dice, pero lo que sale de la boca del corazón sale, y eso contamina al hombre, porque del corazón, dice, salen los malos pensamientos. O sea, todo lo que traes en tu corazón, todo lo que traes dentro de ti, sale a través de tu boca, ¿sí? Y salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias, ¿sí? Estas cosas, dice, son las que contaminan al hombre. Pero el comer con las manos sin lavar no contaminan al hombre. Lo que estamos viendo aquí es que todo lo que hay dentro de nosotros sale, ¿sí? Sale por nuestra boca. Por eso aquí el ángel, ¿verdad? Le limpió a Isaías con un carbón encendido su boca y le dijo, estás limpio. Es quitada tu culpa, dice, y limpio tu pecado. Dice, después oí la voz del Señor, en el 8 estoy, de Isaías. Después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Aquí vemos a la Trinidad porque está diciendo, ¿verdad? ¿Quién irá por nosotros? ¿Sí? ¿Quién irá por nosotros? Es Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu, ahí están, ¿verdad? Se puede ver en el Espíritu que están ahí. Por eso dicen, ¿quién irá por nosotros? Y entonces respondí, dice Isaías, entonces respondí yo, heme aquí, envíame a mí. Inmediatamente que sus labios fueron limpiados, hermanos, que fue perdonado su pecado, listo,
listo para servir al Señor. Señor, envíame a mí. Luego, no pensó, no dijo cómo, dónde, a qué hora, cuándo, por qué. No lo pensó. Simplemente dijo, aquí estoy, Señor. Envíame a mí, envíame, por favor, envíame a mí. ¿Saben, hermanos? No sé si ustedes lo han experimentado, pero servirle al Señor es un privilegio. Empiécenlo a experimentar, empiecen a hacer la voluntad del Señor y van a ver que es hermoso, es precioso cuando le servimos al Señor, hermanos. Tiene un costo y a veces un costo muy caro. A veces se encuentra uno desprecio, traiciones, muchas cosas. No es porque ya le sirvo a Dios, ya voy a caminar sobre nubes y todo va a estar bonito. No, hermano. No, si nuestro Señor Jesús, ¿qué hizo por nosotros? ¿Y cómo se le trató? ¿Y cómo le seguimos tratando aún? ¿Qué esperamos nosotros? ¿Que porque vamos a servir ya nos van a aplaudir? No, hermanos. No. Pero servir al Señor es lo mejor, hermanos. ¿Por qué? Porque lo amamos. Porque esa es su voluntad. Por eso nos salvó, para eso nos rescató, para que le sirvamos, para que la gente que nos rodea pueda ver la gloria de Dios en nosotros, pueda ver el reflejo de Dios en nuestra vida. Y dice, aquí enseguida dice, en el 7, en el 9 dice, y dijo, anda y di a este pueblo, oíd bien y no entendáis, ved por cierto, mas no comprendáis. Y ya le empieza a dar de ahí en adelante el Señor las instrucciones, lo que tiene que hacer. Y fue algo difícil, si ustedes leen todo eso, fue algo difícil, no fue algo de que ve y visita a un hermanito y ora por él porque está enfermo. No, fue algo tremendo lo que mandó Dios a hacer a Isaías. Pero le dio la gracia, le dio la unción. El Señor, hermano, no te va a mandar a que hagas algo si no te da de su poder, si no te da de su gracia. ¿Sí? El Señor no nos va a mandar con las manos vacías. Por eso es importante estar con Él, hablar con Él y estar dispuesto, Señor, aquí estoy. Y Él nos va a capacitar, nos va a preparar para cualquier momento, para cualquier circunstancia que tengamos que enfrentar. ¿Sí? No nos va a mandar así nada más. Sí, así vete. No, así no es nuestro Dios. Así no es nuestro Padre. ¿Sí? Hermanos, Isaías es un ejemplo de un siervo de Dios del Antiguo Testamento. Ahora vamos a ver en el Nuevo Testamento el mejor siervo, el más sublime ejemplo de obediencia y de servicio. Ya saben a quién me refiero, ¿verdad? Lo leímos al inicio. Vamos ahí, por favor, a Juan 13. Es el mejor ejemplo de ser un siervo obediente a su Padre. Juan 13. Juan 13. Para empezar, hermanos, no sé si ustedes lo sepan, pero allá en Jerusalén, donde caminaba nuestro Señor Jesucristo, era tierra, no había pavimento, ¿sí? Era pura tierra. Entonces, cuando llovía, ya se imaginan lo que se hacía, lodo, ¿verdad? Todas las calles eran lodazales. Y bueno, yo creo que los soldados, ¿verdad? Andaban mejor con botas, pero la mayoría de la gente andaba con sandalias, con zapato abierto. ¿Sí? Así caminaban. Y cuando caminaban por esas calles se les formaban, con el lodo, se les formaban como botas, ¿no? Porque les llegaba el lodo hasta los tobillos. Entonces se les formaban con el mismo barro, el mismo lodo, como tipo botas, ¿sí? Y entonces, en esa época, ¿verdad? Que había esclavos, no sé si ahora todavía los haya, lo ignoro, pero en ese tiempo había esclavos
y la gente que tenía dinero, pues compraba esclavos, ¿verdad? Entonces había, eh, ¿cómo se dice? Jerarquías entre los esclavos, ¿verdad? Unos esclavos pues estaban más atentos al patrón, a servir de otra manera, pero había esclavos más bajos, ¿sí? Entonces el esclavo más bajo, más insignificante, por decirlo así, ¿verdad? Era encargado de cuando el patrón hacía una fiesta o había reunión, cosas así, el esclavo de más bajo nivel era el encargado de estar a la puerta recibiendo a la gente. Y cuando llegaban, ¿verdad? Con sus botas de lodo la gente, estaba el esclavo ahí con un lebrillo, ¿verdad? Un lavamanos, ¿cómo se puede decir? Un lebrillo y una jarra con agua y una toalla. Entonces llegaba el invitado y el esclavo pues se arrodillaba, ¿verdad? Tenía que arrodillarse para lavarle los pies al invitado. Y ya dejaban los zapatos afuera. Inclusive eso todavía se usa. En Estados Unidos, por ejemplo, cuando llegan allá a las casas ahí, por ejemplo, tiene uno que quitarse los zapatos y entrar. Porque casi todas las casas ahí en Estados Unidos están alfombradas. Entonces, así para cuando vayan a visitar al hermano Narciso, ya saben que hay que quitarse los zapatos antes de entrar. Pero sí lo acostumbran allá en Estados Unidos. No sé, en otros lugares, creo que también todavía lo hacen allá en Jerusalén. Pero bueno, entonces este esclavo se arrodillaba y les lavaba los pies a los invitados. ¿Sí? Y entonces, cuando el patrón por X, Y o Z no tenía ese esclavo ahí y llegaban los invitados, entonces el primer invitado era el encargado de recibir a los demás, el primer invitado. Entonces, si yo pensaba, si así se hiciera en este tiempo, pues llegaríamos más tarde, ¿no? Como que esperaríamos que llegaran primero algunos y ya después más tarde, pues ya llegó, ¿no? Entonces, pero ahí el primero que llegaba era el que amablemente era el que recibía a los demás y les lavaba los pies. Así se acostumbraba allá en Jerusalén en el tiempo de nuestro Señor Jesucristo. Y por eso Él pone esta enseñanza aquí, lo que vamos a ver, ¿sí? Y aquí vamos a ver, aquí dice que cuando, en el versículo 2, dice, cuando cenaban, dice, como el diablo ya había, vamos desde el 1 para entenderlo mejor, dice, antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, dice, como había amado a los suyos, qué precioso, hermanos, como había amado a los suyos, dice, que estaban en el mundo, los amó, dice, hasta el fin. Así es el amor de Dios. Dice, y cuando cenaban, estaban ahí reunidos para celebrar la Pascua, ¿verdad? La Santa Cena. Ahí estaban sus discípulos con el Señor. Dice, cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, ya sabía el Señor que iba a ser ahora sí que su última cena, ¿verdad? Ya sabía que iba a morir. Dice, entonces, ya están todos ahí sentados, hermanos, ¿verdad? Que no eran sillas como pinta el pintor Leonardo da Vinci, ¿verdad? Que hizo una pintura y de ahí tomaron mucho el ejemplo ese de una mesa grande y unas sillas altas. No era así, hermanos. Allá se sentaban en un cojín o en la alfombra, ¿sí? No había así sillas para que te sentaras. Era en el piso se sentaban. Y era una mesa como de centro que tenemos en las salas, ¿verdad? Una mesa de centro más o menos así, larga, donde ponían la comida. Pero en sí estaban ellos sentados en un cojín o sobre la alfombra solamente. Así era como se acostumbraba. Y dice, y se levantó, dice el 4, se levantó de la cena y se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó.
Dice el 5, luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con la que estaba ceñido. ¿Se imaginan? Ahí están todos sentados, van a tomar la Santa Cena, ¿verdad? Y en eso el Señor se levanta. ¿Qué vemos ahí, hermanos? Que todos los discípulos, ellos llegaron y se sentaron. Ahí nadie dijo, a ver, pues vamos a lavar los pies, ¿no? Como se acostumbraba. Ahí llegaron todos y se sentaron. Y el Señor ahí estaba. ¿Qué hizo Él? Agarró se ciñó un delantal, una toalla, agarró una toalla, un lebrillo, el agua y empezó. Primero con uno y empezó. ¿Se imagina al Señor Jesucristo arrodillado? Arrodillado, el creador, hermanos, del universo, el Dios eterno, el Padre lleno de amor, de misericordia, que nos perdonó, que nos dio la vida. Ahí, arrodillado. Y empieza con uno primero y empieza a lavarle los pies. Y yo creo que los otros empezaron a ver esto y dijeron, empezaron a sentirse, yo creo que incómodos, mal, avergonzados, no sé. Pero ahí va el Señor Jesús y va con el segundo. Y luego arrodillado va con el tercero. Y llega con Judas. Él sabía, lo vimos aquí, que ya sabía en su corazón que Judas Iscariote lo iba a traicionar. Si tú supieras, hermano, que alguien te va a hacer daño, o que te ha traicionado, que ha hablado mal de ti, y tienes que ir a hacerle un favor, ¿se lo harías? A veces tenemos mucho coraje, rencor con gente que nos traiciona, que sabemos que hablan mal de uno, y uno quisiera desquitarse. Y vemos aquí al Señor Jesús, hermanos, ahí, arrodillado delante de Judas Iscariote, lavándole los pies, sabiendo que lo iba a traicionar. Esto es lo que hace un siervo que ama a Cristo. Lavarle los pies a los hermanos, y no solamente a los que nos van a traicionar, a todos nuestros hermanos, a la gente. Es un servicio que tenemos que hacer y no es lavarle los pies. No dice, a ver, Adriana, te voy a lavar los pies, ven para acá, te voy a lavar los pies. No es eso. No es que le lave sus pies. Esto tiene otro significado, hermanos. Ahorita lo vamos a ver. Vamos a seguir aquí leyendo y dice, entonces, en el 6, entonces vino a Simón Pedro, y Pedro le dijo, Señor, ¿tú me lavas los pies? Respondió Jesús y le dijo, lo que yo hago tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. ¿Sí? Cuando llegó ahí el Señor con Simón Pedro, yo creo que inmediatamente recogió los pies, ¿verdad? Escondió sus pies. ¿Cómo, Señor? Siendo tú el Señor, ¿vas a lavarme los pies? No. Pero ¿saben qué también pasa ahí, hermanos? Que el dar, el recibir algo, a veces no queremos recibirlo porque somos orgullosos. Y eso también es pecado delante de Dios. A veces si alguien se acerca y te da algo, dice, no, gracias. ¿Verdad? Porque a veces, pues, tenemos algo por ahí en buen estado, ¿verdad? Y que puede servirle a otra persona. Y va uno, hermano, hermana, tengo esto, quiero dártelo. Muchos se ofenden, ¿sí? Aquí hubo personas que se les daba ropa y eso y se ofendían. Era una ofensa. Entonces, ¿sabes qué? Hasta eso es pecado. El orgullo, porque no eres humilde. Porque tenemos que aprender también a recibir. Hay que dar, sí, darse uno mismo, eso es dar. No nada más darte, aquí está.
sino darse uno mismo, darse por entero a Dios y a la gente. Darse, porque dar cualquiera, vas a la calle y hay, ves gente que agarra y se da ya a los que andan caminando pidiendo limosna. No es dar, es darse. Es darse, hermanos. Y eso es lo que nos hace falta. Entregarnos completamente a Dios para podernos entregar a los hermanos, a la gente que está a nuestro alrededor. ¿Y cómo vamos a saber, hermanos, quiénes necesitan? Esa es nuestra comunión con Dios, que nos puede y nos enseña lo que tenemos que dar y a quién dárselo. Aquí vemos a Pedro, hermanos, ¿verdad? Que está que se niega a que le laven los pies el Señor. Y entonces el Señor le dice, Pedro le dijo, no me lavarás los pies jamás. Jesús respondió, si no te lavare, no tendrás parte conmigo. ¿Qué está diciéndole aquí el Señor? Vamos a ver, Primera de Juan, no pierdan ahí. Primera de Juan 1:7. Porque Pedro no entendía, hermanos, que esto era un símbolo de limpieza y purificación espiritual. Primera de Juan 1:7-9. No entendía eso Pedro. Aquí vamos a ver en Primera de Juan 1:7-9 dice, del 7-9, dice, pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre, dice, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, ¿qué? Nos limpia de todo pecado. O sea, ya nosotros somos limpiados, hermanos, por su sangre bendita. Dice el 8, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados, dice, y limpiarnos de toda maldad. ¿Sí? Dios, es Jesucristo que le estaba diciendo aquí, Pedro, si no te lavo los pies, dice, no vas a poder entrar, ¿verdad? Como le dice en el 7, respondió Jesús y le dijo, lo que yo hago tú no lo comprendes ahora, más lo entenderás después. Después, ¿por qué? Porque después iba a morir el Señor Jesucristo y a través de su muerte iban a encontrar el perdón de sus pecados. Antes no, hasta que muriera el Cordero de Dios, entonces es que iba a ser perdonados. Y aquí solamente le está diciendo, ¿verdad? Eso era una manera, un símbolo de limpieza espiritual. Y dice en el 9, dice, y le dijo Simón Pedro, Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. O sea, báñame, ¿verdad? Pero ¿qué le dijo el Señor? Jesús le dijo, el que está lavado no necesita sino lavarse los pies. Pues está todo limpio y vosotros limpios estáis, aunque no todos, ¿sí? O sea, cuando el Señor nos ha limpiado, hermanos, no necesitamos volver a decir que nos lave con su sangre preciosa o nos perdone, ¿verdad? Ya fuimos perdonados, pero sí hay que pedir perdón, por eso es lavarse los pies. Ese es el significado de lavarse los pies, ¿sí? Les decía yo, orar para que Dios nos diga de qué manera podemos ayudar a los hermanos, porque aquí nos lo está diciendo el Señor. Fíjense lo que dice aquí. En el 11 dice, porque sabía, dice, el 11, porque sabía que le iba, dice, a entregar, por eso dijo, no estáis limpios todos. En el 12 dice, así que después que le hubo lavado los pies, tomó su manto y volvió a la mesa y les dijo, ¿sabéis lo que os he hecho? ¿Sí? Les pregunta, o sea, pues a lo mejor dijeron, pues nos lavaste los pies, pues qué pregunta, ¿no? Pero el Señor les hace esa pregunta, ¿sabéis ustedes lo que les acabo de hacer? Dice el 13, dice, vosotros me llamáis maestro y Señor y decís bien, porque lo soy. Y deben de haber pensado, sí, pues ahora nos vas a decir, pues ahora como tú eres el Señor y el maestro, pues ahora a ustedes les toca lavarme los pies. A lo mejor pensaron eso, ¿no?
Pero vemos aquí, hermanos, lo que dice el Señor. Dice, pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, dice, vosotros también debéis lavaros los pies, dice, los unos a los otros. Y como les decía, no es lavarse los pies físicamente. Sí, no es eso, sino ir con los hermanos. Y, hermano, tú ves a alguien o me ves a mí que ando en pecado o que me estoy enfriando. Tu obligación es lavarme los pies. ¿Cómo? Yéndome a exhortar, yéndome a hablar, yendo a orar por mí. Esa es una manera que Dios manda de lavarnos los pies unos a otros. Vamos ahí en 1 de Juan 1, por favor. No, perdón, este ya lo leímos. De Juan 13:10, vamos ahí en Juan 13:10, donde dice que Jesús le dijo, el que está lavado, dice, no necesita sino lavarse, ¿verdad? No necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio y vosotros limpios estáis, dice, pero no todos. Dice aquí en Romanos 15, por favor, vamos a Romanos 15, 14. Romanos 15, 14. ¿Qué es lo que espera el Señor de nosotros como sus hijos? Ya estamos lavados, ¿sí? Ya fuimos perdonados. Pero ¿qué tenemos que hacer? Romanos 15, 14 dice, pero estoy seguro, dice, de vosotros, hermanos míos, que de vosotros mismos, dice, estáis llenos de bondad, llenos de todo conocimiento, de tal manera, dice, que podéis amonestaros los unos a los otros. Eso es lo que espera Dios de cada uno de nosotros, hermanos. Que realmente estemos, porque como dice aquí Pablo, ¿verdad? Estoy seguro, dice, hermanos míos, dice, de que vosotros mismos estáis llenos de bondad, llenos de todo conocimiento. No voy a exhortar a alguien, hermanos, si no estoy llena del conocimiento de la palabra de Dios, si no estoy llena del Espíritu Santo, del conocimiento de la palabra, ¿cómo voy a ir a exhortar a alguien? Porque me van a decir, médico, cúrate tú primero y luego vienes y me dices, ¿verdad? O sácate la paja de tu ojo y luego vienes y sacas la viga, ¿verdad? Digo, saca primero la viga, porque a veces tenemos una viga y el hermano tiene una paja. Saca primero la viga de tu ojo y luego vas y sacas la paja de tu hermano. ¿Sí? Porque a veces vemos que todos están mal y señalamos y criticamos y hablamos y no nos damos cuenta cómo estamos nosotros, cuál es nuestra condición delante de Dios. ¿Sí? Entonces, aquí en el Juan 13, donde estamos, Juan 13, 17, dice, en el 15 dice, porque ejemplo, dice, os he dado para que como yo os he hecho, vosotros también, dice, hagáis. ¿Sí? Ya hizo el Señor Jesucristo, nos enseñó, les enseñó lo que tenían que hacer y les dice, Señor, ya ejemplo les he dado. Todo lo que el Señor nos pide, hermanos, el Señor lo hizo. Dice que tenemos que seguir sus pisadas. Y el maestro Jesús de Nazaret fue como llevado como oveja al matadero, ¿sí? Y no abrió su boca. Y hay tantas cosas que podemos ver en su palabra que tenemos que seguir su ejemplo, tenemos que seguir sus pisadas y tenemos que hacer lo que Él nos está mandando. Porque en el 16 dice, de cierto os digo, dice, el siervo no es mayor que su Señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. O sea, somos siervos y no somos mayores que Dios, no somos mayores que Él, somos siervos de Él y estamos bajo su cobertura, bajo su autoridad, bajo su dominio y tenemos que obedecer lo que Dios nos dice, hermanos. Es muy importante que escuchemos la voz de Dios. ¿Cómo lo vamos a escuchar otra vez? A través de su palabra.
a través de su palabra. Ahí el Señor nos muestra, nos dice cuál es su voluntad. Y dice en el 17, si sabéis estas cosas, dice, bienaventurados seréis. ¿Pero qué dice? Si las hicieres. Bienaventurado, ¿qué quiere decir? 3 veces feliz. Felicidad, habla de bienaventuranza de felicidad. ¿Sí? Pero dice, si las hicieres. Si las hicieres. Porque aquí no está diciendo si te aprendes la Biblia de pasta a pasta, o te sabes muchos versículos, o te sabes muchos cantos. No es que te sepas, sino que lo hagas. ¿Sí? Entonces vas a ser bienaventurado. Aquí vamos a terminar. Aquí en Mateo, por favor, 11:28. Mateo 11:28 al 30. El Señor Jesucristo se describió a sí mismo. Él mismo se describió como es. Qué diferente, ¿no? A lo que ahora los predicadores o la gente que se quiere sacan su currículum, ¿no? Y que yo fui, yo hice, allá y acá, y se lucen y no sé qué tantas cosas hacen. Pero aquí vemos a nuestro Señor Jesucristo, que Él se describe de esta manera. Ahí en Mateo 11, 28, del 28 al 30, dice, venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Dice, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Aquí estamos viendo a nuestro Señor Jesucristo. Dice que aprendamos de Él a ser mansos y a ser humildes. Mansos es alguien que ya está domado, o sea, ya no, como alguien decía, ¿no? El del burrito que montó el Señor Jesucristo. Así el Señor me tuvo que montar a mí para, ¿verdad? Porque cuando están los burros o los caballos sin ser domados, brincan, ¿no? Avientan a la gente, no se dejan que los toquen, no se dejan que se le acerque a nadie. Están broncos, están fuertes los animales y hasta te patean, ¿no? Y así éramos nosotros, ¿o no? O nada más yo. ¿Cómo éramos, hermanos? ¿O seguimos siendo así? Que apenas nos dicen algo y luego empezamos a patear, empezamos a hablar y a despotricar. Y aquí el Señor nos está diciendo, llevad mi yugo. O sea, el yugo del Señor es un yugo de amor, un yugo de misericordia. Es un yugo, ¿saben lo que es el yugo? ¿No? Lo hemos visto también. El buey cuando va arando, le ponen a otro buey joven que lo va guiando, el buey viejo, ¿verdad? Y les ponen un yugo, una cosa ahí en el cuello a los dos, para que vayan trabajando, vayan arando. Pero siempre el buey joven tiene mucha fuerza y no sabe, no está enseñado. Entonces el trabajo del buey grande es llevar, ¿verdad? Al yugo, al buey joven, a llevarlo para que no se salga de donde tienen que ir sembrando, donde tienen que ir abriendo la tierra para sembrar. Porque si se jala el buey joven, se lastima. Entonces es una tipología, una enseñanza que nos da el Señor. Dice, llevad mi yugo. O sea, aprende a andar conmigo. No te jales para otro lado porque te vas a lastimar. Camina conmigo. Por eso dice el Señor, llevad mi yugo, ¿sí? Porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Dice, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Ahí en el 30 dice. Entonces, ¿qué está diciendo el Señor? Aprende de mí. Aprende de mí. ¿De quién vamos a aprender? Del Señor Jesucristo. De nadie más, hermanos. De nadie más vamos a aprender más que de Él. ¿Y cómo vamos a aprender? Leyendo la palabra, escudriñando la palabra, hablando con Él, pasando tiempo con Él. No hay otra manera de aprender, hermanos. Yo los invito de todo corazón, de verdad, que
que nos sentemos a los pies de Cristo, así como aquella mujer se sentaba, María, ¿verdad?, a los pies de Cristo, a escuchar su palabra. Y nosotros tenemos que hacerlo, tenemos que aprender a escuchar la voz de Dios y sobre todo, hermanos, a obedecerlo, porque qué triste, ¿no? Qué triste que sepamos lo que tenemos que hacer y no lo hagamos. Ahí sí hay que tener mucho temor, porque como lo leímos, Dios es fuego consumidor, ¿sí? Dios es fuego consumidor. Tengamos cuidado y mucho respeto al Señor, ¿sí? Si gustan pasarlos de la alabanza, un momentito, vamos a cantar este canto, hermanos, y que quiera Dios que se nos haga una realidad en nuestras vidas. Yo necesito menguar para que Él crezca. Ya no estar viendo por mí que tengo, que no tengo, que me falta, que me sobra, que me duele, que aquí yo. Y nunca vemos para los demás. Entonces ya basta de tanto egoísmo, hermanos, y empezar a servir y a obedecer a Dios lo que nos está diciendo. Amén. Bueno, lo invito a que se ponga de pie. Y que le digamos al Señor, yo quiero más de ti. Yo quiero más de ti, y habitar en tu presencia, menguar para que crezcas tú, y cada día seré más como tú. Juntos cantémosle. Yo quiero más de ti, y habitar en tu presencia, menguar para que crezcas tú, y cada día seré más como tú. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida, te entrego mi voluntad a ti. Todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Yo quiero más de ti, dile. Yo quiero más de ti, y habitar en tu presencia, menguar para que crezcas tú, y cada día seré más como Quebranta mi corazón, dile. quebranta mi corazón, quebranta mi vida, te entrego mi voluntad a ti. Todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Quebranta mi
Enséñanos, Señor, a menguar, Señor. Aquí está, Señor, mi vida. Yo sé que muchos de tus hijos, Señor, si no es que todos, también desean, Señor, menguar, Señor, para que tú crezcas y tú seas visto en nosotros. Que dejemos ya, Señor, de ver por nosotros mismos, Señor, y que realmente nos rindamos a ti como tus esclavos, esclavos tuyos por amor, Señor, por lo que tú hiciste por nosotros. Nos rendimos a ti, Señor. Toma nuestra vida, Señor. Toma nuestra vida para ti, Señor. Agrádate, Señor. Nuestra vida es tuya, Señor. No tenemos nada que darte porque todo es tuyo, Señor. Sin embargo, tú nos pides, Señor, Padre Santo, que hagamos tu voluntad, que vivamos para ti, Señor. Y aquí estamos, Señor. Nos rendimos, Señor, a ti, Señor. Nos rendimos, Padre. Yo me rindo a ti, Padre, y haz lo que solo tú puedes hacer. Tienes muchas cosas que hacer en mi vida, en mi corazón, Señor. Cambiar todo lo que no es tuyo. Aquí estoy, Señor. Aquí está tu pueblo, aquí están estos hijos tuyos. Míralo, Señor. Mira sus corazones, Señor, sus pensamientos. Tócale, Señor. Abrázalos, Señor. Y cambia lo que tengas que cambiar en nosotros. Ayúdanos a menguar. Nosotros solos no podemos, pero nos rendimos para que tú lo hagas. Te damos gracias por tu amor. Gracias por tu perdón. Gracias por tu misericordia. Gracias por la obra que estás haciendo en cada uno de nosotros, Señor. Y sé que no te vas a detener, Señor, hasta terminar es la obra que un día iniciaste. Te doy gracias, Señor. Alabo y bendigo tu nombre, Señor. Te ruego, Señor, que vayas con cada uno, Señor, de nosotros, Señor, hacia el lugar donde vamos, nuestras casas, hacia donde nos dirigimos. Que tu presencia santa y bendita, Señor, nos acompañe. No solo este día, Señor, sino todos los días. Que nos libres del mal, Señor. Tú sabes todas las cosas que están sucediendo, Señor, no solo en este país, Señor, sino en toda la tierra. Y sabemos, Señor, que, Señor, tú pronto vienes por tu iglesia. Que nos hayas preparado, Señor. Que en verdad, Señor, seamos esos hijos obedientes tuyos. Que tengas contentamiento con nosotros, Señor. Y esperamos tu venida, Señor. Ven, Señor Jesús. Ven. Ven, Señor Jesús. Gracias. En el nombre de Jesús. Dios los bendiga, mis hermanos. Dios los guarde y los proteja. Amén.